Nadie en Bybit podía imaginarlo. Una noche cualquiera, una simple confirmación en la pantalla, una transacción más entre miles. Pero esa rutina se iba a romper para siempre. En un suspiro, fondos inabarcables desaparecen. Los sistemas tiemblan, las alarmas callan, y solo un puñado de personas empieza a sospechar que algo imposible acaba de ocurrir. Detrás de los monitores, un plan tan sofisticado como invisible lleva meses gestándose, cruzando fronteras, esquivando protocolos, esperando el momento exacto para atacar. Mientras las cifras se desvanecen y el pánico amenaza con estallar, la confianza en la seguridad digital está a punto de sufrir su mayor prueba. ¿Qué vulnerabilidad abrió la puerta al mayor golpe de la historia cripto? ¿Quién movía los hilos desde las sombras? Hay algo que nadie vio venir y esta vez ni los expertos pudieron anticiparlo. Prepárate para descubrir un hackeo que lo cambió todo. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Cyber Podcast for You. Hoy nos sumergimos en un suceso que, la verdad, marcó un antes y un después en el mundo cripto. Hablamos del robo a Bybit, el 21 de febrero de 2025. Nada menos que 1.500 millones de dólares. Es que la cifra es mareante. El mayor golpe a activos digitales de la historia, ¿no? Efectivamente. Hola a todos. Y sí, la cifra impacta. Pero casi más, la sofisticación, la manera en que se ejecutó. Fue un golpe maestro, por decirlo así. Cambió bastante la percepción sobre la seguridad digital, sobre todo a nivel de grandes instituciones que manejan estos volúmenes. Sí, obligó a replantear muchas cosas. Exacto. Hoy vamos a intentar desgranar eso. El cómo, el quién y sobre todo, qué podemos aprender de todo esto. Porque hay lecciones importantes, ¿eh? Pues sí, nuestra misión hoy es justamente esa. Entender bien este incidente, veremos el vector de ataque, que fue muy ingenioso, las implicaciones que tuvo y, claro, cómo podemos defendernos mejor en el futuro. Empecemos por el principio. ¿Cómo fue ese día? Porque lo que llama la atención es la rapidez. Solo 82 minutos. El 21 de febrero de 2025. Primero hacen una prueba mínima, ¿no? Algo como 90 USDT, una cantidad ridícula. Sí, para tantear el terreno, asegurarse de que el mecanismo funcionaba. Una prueba de concepto casi. Y justo después, ¡zas!, empieza la exfiltración masiva. Cientos de miles de Ether, derivados, desapareciendo a una velocidad increíble. ¿Cómo es posible mover tantísimo dinero tan rápido y que nadie lo pare? Pues mira, la clave fueron dos cosas. Una preparación meticulosa, de semanas, y un fallo. Un fallo crítico en lo que llamamos la cadena de confianza. Es súper importante entender esto. No atacaron directamente los contratos inteligentes de Bybit, ¿vale? El código de Bybit en sí no fue vulnerado en ese momento. Ah, vale. O sea que no fue un hackeo clásico al smart contract. No. El origen estuvo semanas antes. Y fue, como decías antes, un ataque de ingeniería social. Muy dirigido. ¿A quién? A un desarrollador. Un desarrollador de Safe Wallet, que es la plataforma de billetera multifirma, la multisig, que usaba Bybit para gestionar grandes cantidades de fondos. Entiendo. El eslabón débil fue humano entonces. ¿Cómo fue esa ingeniería social? Lo típico, un email de phishing. Probablemente algo más elaborado. Se cree que fue una oferta de trabajo falsa, muy bien diseñada, o quizás un proyecto colaborativo fraudulento. La cuestión es que consiguieron que este desarrollador ejecutara un software malicioso en su ordenador de trabajo. Posiblemente un proyecto Docker que parecía legítimo, pero no lo era. Madre mía. ¿Y una vez dentro de la máquina del desarrollador? Exacto. Una vez dentro, pudieron robar credenciales temporales de Amazon Web Services, de AWS. Y aquí está el quid de la cuestión. Estas credenciales temporales, en algunas configuraciones, pueden saltarse ciertas capas de seguridad como la autenticación multifactor, la MFA. ¡Ostras! O sea que no necesitaron robar la contraseña y el código del móvil, sino que consiguieron como un pase temporal con muchos privilegios. Justo eso. Un pase VIP temporal que les dio acceso a partes sensibles de la infraestructura de Safe Wallet en AWS. Concretamente, al código frontend. El frontend. La parte que vemos los usuarios en la pantalla. Esa misma. El código que se ejecuta en el navegador del usuario para mostrar la interfaz gráfica, los botones, los campos de texto. Y ahí, el 19 de febrero, un par de días antes del robo masivo, inyectaron un código JavaScript malicioso.
muy sutil, muy específico. Estaba diseñado para activarse solo bajo condiciones muy concretas, probablemente al detectar las direcciones de las billeteras de Bybit, y además, programado para autodestruirse después del golpe, para borrar huellas. ¿Qué nivel de preparación? Y entonces llega el día 21. Los operadores de Bybit van a hacer una transferencia grande, supongo que rutinaria. Exacto. Van a mover fondos como harían cualquier otro día. Abren la interfaz de Safe Wallet en sus navegadores. Y aquí viene el engaño maestro. Lo que ellos ven en pantalla, gracias a ese JavaScript malicioso que se está ejecutando sin que lo sepan, es una transacción perfectamente normal. Ven la dirección de destino correcta, la cantidad que quieren enviar, todo parece en orden. Pero No lo era, lo que veían no era lo que realmente estaba pasando por debajo. precisamente. Estaban siendo víctimas de lo que se conoce como firma a ciegas o blind signing. Firmaron criptográficamente la transacción usando su billetera de hardware, como debe ser, pero confiando ciegamente en que lo que les mostraba la pantalla del ordenador era correcto. ¡Qué peligroso! Es el núcleo del ataque. Confiaron en la interfaz visual, pero los datos reales que ese JavaScript malicioso estaba enviando a la billetera de hardware para que los firmara eran otros completamente distintos. El código oculto usaba una función bastante técnica llamada Delegate Call en el contrato inteligente de Safe Wallet. A ver cómo lo explico fácil. A ver, Imagina que le das permiso a un gestor, otro contrato inteligente, en este caso malicioso, para que use tu cuenta bancaria, la billetera de Bybit, con tus mismos poderes. Este gestor malicioso usó ese poder para cambiar las reglas de la cuenta. madre mía. O sea, les dieron permiso sin saberlo para que los atacantes reescribieran las normas de su propia billetera y se dieran a sí mismos control total. Exactamente. Reescribieron las reglas de la multifirma para eliminar a los guardianes legítimos y ponerse ellos. Y una vez hecho eso, vía libre para vaciar las arcas. Por eso decimos que no fue un hackeo al contrato base de Safe Wallets, que seguía siendo seguro, sino a la interacción entre el humano y la máquina. Un fallo en la capa de interfaz, explotando la confianza humana. Es realmente sofisticado. Te deja pensando en cuántas veces confiamos en lo que vemos en pantalla sin más. ¿Y se sabe quién está detrás? Porque esto no suena a lobos solitarios, ¿no? No, para nada. Todas las investigaciones, tanto del FBI como de las principales firmas de análisis blockchain, como Chainalysis o Elliptic, apuntan en una dirección muy clara. El grupo Lazarus. Lazarus. ¿Los norcoreanos? Sí. Un grupo de amenazas persistentes avanzadas, APT, patrocinado por el Estado de Corea del Norte. Concretamente se cree que fue un subgrupo especializado en objetivos financieros, a veces llamado Trader Traitor o APT-38. Que esté un estado detrás, eso ya son palabras mayores. ¿Y el motivo? Pues el motivo es tristemente claro: financiación estatal. Corea del Norte está sometida a sanciones internacionales muy fuertes. Se estima que este tipo de robos cibernéticos, especialmente en el sector cripto, se han convertido en una fuente importantísima de divisas para ellos. Algunas estimaciones sugieren que podrían estar financiando hasta el 50% de sus programas de armamento, especialmente el nuclear y de misiles, con dinero robado digitalmente. Es ciberguerra económica. Es tremendo pensarlo. Y comentabas antes que sus métodos han evolucionado. Muchísimo. Y eso es lo preocupante. Mira el caso del hackeo a Ronin Networks en 2022, también atribuido a Lazarus. Ahí robaron directamente las claves privadas que controlaban el puente. Fue un robo más directo, por así decirlo. Vale, robaron las llaves, digamos. Exacto. Aquí, en el caso de Bybit, cambiaron de táctica. No necesitaron robar las claves privadas de la billetera de hardware de los operadores de Bybit. Eso seguía siendo seguro. Lo que hicieron fue engañar a los dueños legítimos de esas claves, para que las usaran de forma incorrecta, para que firmaran algo que no querían firmar. Atacaron la capa de interacción, la interfaz de usuario. Demuestran una capacidad de aprendizaje y adaptación, francamente aterradora. Si una defensa funciona, buscan otra vía. Exacto. Son persistentes, aprendan de sus errores y de los éxitos de otros, y se adaptan constantemente. Eso los hace especialmente peligrosos. Hablando de respuestas, ¿cómo reaccionó Bybit? Porque hemos visto otros casos en el pasado, como el de Mt. Gox hace años, que fueron un desastre absoluto en comunicación y gestión. Pues aquí Bybit, hay que decirlo, marcó una diferencia notable. La comunicación fue rápida, transparente, dentro de lo posible en esas primeras horas caóticas. Lo más importante, garantizaron la solvencia casi de inmediato.
Dijeron públicamente que cubrirían todas las pérdidas con sus propios fondos de reserva. Eso calmó mucho al mercado y a sus usuarios. Eso es crucial para la confianza, claro. Fundamental. Y el CEO, Ben Shou, dio la cara. Hizo declaraciones públicas, explicó la situación, un contraste enorme con la opacidad de Mt. Gox. Además, lanzaron una recompensa gigantesca, hasta $140 millones por información que ayudara a recuperar los fondos o identificar a los atacantes. 140 millones. Eso es una barbaridad. ¿Sirvió de algo? Bueno, directamente por la recompensa no está claro, pero la colaboración rápida entre Bybit, otras plataformas de intercambio, y las autoridades sí permitió rastrear y congelar una parte del botín. Se habla de unos $40 millones que pudieron ser bloqueados antes de que los lavaran por completo. Algo es algo, desde luego. Y sí, demuestra que la industria ha madurado, ¿no? Hay más colaboración, más responsabilidad. Sin duda, hay una mayor conciencia de que un golpe a uno es un golpe a todos, y la colaboración es clave. Dicho esto, el incidente también dejó lecciones muy duras. ¿Cuáles dirías que son las principales? ¿Qué hemos aprendido o deberíamos aprender de esto? La primera y más obvia. La firma a ciegas es un riesgo inaceptable cuando se manejan activos de valor. Necesitamos movernos urgentemente hacia la firma clara, o clear signing. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que la pantalla segura de tu dispositivo hardware, de tu Ledger o Trezor o lo que uses, debe mostrarte de forma clara y entendible qué es exactamente lo que estás a punto de firmar. No solo un churro de datos hexadecimales, sino enviar un ETH a dirección X, por ejemplo. Esto requiere mejoras tanto en el hardware como en los estándares de software. Por ejemplo, el estándar EIP 712 en Ethereum ayuda mucho porque estructura los datos de una forma más legible para humanos. Hay que impulsarlo y adoptarlo masivamente. Entendido. Verificar en el dispositivo seguro. No fiarse solo de la pantalla del ordenador o el móvil. Exacto. Segunda lección. La seguridad multifirma, multisig, aunque es una gran mejora respecto a una firma única, no es la panacea si la interfaz desde la que se opera puede ser comprometida. Vimos cómo aquí engañaron a los firmantes. Claro, de nada sirve tener varias cerraduras si te engañan para que las abras tú mismo. Justo. Por eso estamos viendo un interés creciente en tecnologías alternativas como la computación multipartita, o MPC. MPC. Suena complejo. Lo es, pero la idea básica es potente. En lugar de tener una clave privada completa, aunque necesites varias firmas para usarla, la MPC divide la capacidad de firmar en fragmentos matemáticos distribuidos entre diferentes partes o dispositivos. Nunca existe una clave completa en un solo lugar. Para firmar, se necesita la colaboración de varios fragmentos mediante un protocolo criptográfico. Esto elimina el punto único de fallo de una clave completa y hace mucho más difícil un ataque como el de Bybit. Interesante. Suena más robusto frente a este tipo de engaños. ¿Alguna lección más? Sí, una fundamental. La seguridad de la cadena de suministro de software. El ataque se originó comprometiendo un desarrollador de un proveedor de Bybit, Ceph Wallet. Esto nos dice que ya no basta con asegurar tu propio código y tu propia infraestructura. Tienes que auditar y vigilar la seguridad de tus proveedores tecnológicos críticos. Sus vulnerabilidades son tus vulnerabilidades. Tiene todo el sentido. Y esto nos lleva a la idea de Zero Trust, ¿no? Confianza cero. Exacto. Es la filosofía de seguridad que está ganando terreno. Parte de la premisa de no confiar por defecto en nada ni en nadie, ni dentro ni fuera de la red. Todo usuario, todo dispositivo, toda conexión debe ser verificado continuamente antes de concederle acceso, y solo el mínimo acceso necesario. Es un cambio de mentalidad importante. De confiar pero verificar a nunca confiar, siempre verificar. Totalmente. Pues la verdad es que es un caso que da escalofríos. Pero al mismo tiempo es fascinante por la complejidad técnica y las implicaciones que tiene. Subraya esa carrera armamentística constante en ciberseguridad, especialmente cuando hay actores estatales metidos en el juego. Sin duda. Y nos deja, creo, una reflexión final importante para todos, no solo para las grandes empresas cripto. En este mundo cada vez más digital, donde cada vez más interactuamos con nuestro dinero, nuestros datos, nuestros activos valiosos a través de pantallas, de interfaces, ¿cómo podemos estar realmente seguros de que lo que vemos es lo que es? Este caso demuestra que la confianza ciega en la interfaz, en lo que nos muestra la pantalla, puede ser catastrófica. Ya no es solo un problema de código seguro en el backend, es un problema de diseño y de interacción, de usabilidad segura, casi de psicología. Claro, la vulnerabilidad crítica estuvo en esa confianza humana en la interfaz visual. Exacto. Así que la pregunta es, ¿estamos realmente preparados para cambiar nuestra forma de interactuar con la tecnología?
para adoptar esa mentalidad de desconfianza por defecto, de necesitar siempre una verificación explícita y separada de lo que hacemos online, especialmente cuando hay valor en juego, es un cambio de paradigma bastante profundo, ¿no crees? Pues sí, da mucho que pensar. Muchísimas gracias por desgranar este caso tan complejo de una forma tan clara. Un placer, como siempre. Es un tema crucial. Y a todos los que nos han escuchado, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Cyber Podcast for You. Esperamos que les haya resultado interesante y útil. Si les ha gustado, no olviden suscribirse, darle a like y dejarnos sus comentarios. Nos ayuda mucho a seguir creando contenido. Y echen un vistazo a los otros capítulos que les sugerimos en las miniaturas al final del vídeo. Seguro que encuentran más temas que les interesan.